De Buenos Aires a Bogotá, este es el Deporte Rey. Bienvenidos a el show del fútbol, donde Latinoamérica vive y respira fútbol. Y estamos en marcha. Bienvenidos a El Intercambio. Hoy ponemos la lupa sobre el estado actual del fútbol de clubes en Sudamérica. Un tema que siempre, pero siempre, genera pasiones encontradas, ¿no? Con las recientes definiciones en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, se intensifica bastante la conversación sobre la dinámica competitiva en el continente. Y la pregunta central que nos hacemos es esta. El notorio, y sí, prolongado dominio de los equipos brasileños en la Copa Libertadores está realmente erosionando la competitividad general del fútbol sudamericano a nivel de clubes. O, por el contrario, los éxitos de equipos de otras naciones, especialmente en torneos como la Copa Sudamericana, nos muestran que la vitalidad, el equilibrio y, esa capacidad de sorpresa siguen intactos. Este análisis, claro, se nutre de los resultados frescos de los torneos y las tendencias que hemos observado recientemente. Desde mi perspectiva, voy a sostener que, si bien el poderío brasileño en la Libertadores es, sí, innegable, la competitividad sudamericana es resiliente y se manifiesta con fuerza en otros escenarios continentales. Y por mi lado, mi postura será que esa racha de triunfos brasileños en la Libertadores no es una simple coincidencia, para nada. Es más bien el reflejo de un desequilibrio estructural cada vez más marcado, una situación que, la verdad, debería encender las alarmas sobre la salud competitiva a largo plazo de nuestro fútbol de clubes. Comprendo perfectamente la base de esa preocupación. 5 títulos consecutivos de Copa Libertadores para un solo país es un dato que impacta, no hay duda alguna. Es una hegemonía notable en el torneo más emblemático. Sin embargo, creo que limitar nuestro análisis solo a ese trofeo nos ofrece una visión parcial, casi miope diría yo, de la complejidad del fútbol sudamericano. Porque tenemos evidencia muy reciente que contradice la idea de una competitividad en declive general. Miremos a Liga de Quito, por ejemplo. Se coronaron campeones de la Copa Sudamericana, superando en una final, emocionante y por penales, a un rival brasileño como Fortaleza. Pero ojo, no solo eso, En la propia Copa Libertadores de este año, lograron la hazaña de eliminar al campeón defensor, a Botafogo. Y claro, no podemos olvidar a Independiente del Valle, otro equipo no brasileño que ha levantado la Sudamericana en años recientes, demostrando que sí se puede competir y triunfar frente al poderío brasileño. Estos logros, para mí, no son anécdotas menores, son títulos continentales que evidencian la capacidad táctica, organizativa y deportiva de clubes fuera de Brasil. Sugiero que estamos viendo ciclos y que la fortaleza real del continente se mide en la suma de sus partes, no solo, digamos, en la cima de la Libertadores. Entiendo tu punto, sí, pero mi visión es distinta. Esos 5 años de dominio brasileño en la Libertadores son una tendencia, demasiado consistente para minimizarla sino más. Hablamos de media década donde el trofeo más codiciado, el que históricamente representa el máximo nivel de exigencia futbolística en Sudamérica, ha ido a parar a las vitrinas de clubes brasileños. Si bien es muy meritorio y, claro, aplaudible lo conseguido por Liga de Quito o Independiente del Valle, me pregunto seriamente si no estamos ante excepciones que, lejos de negar la regla, la confirman. O peor aún, si lo que estamos presenciando es una especie de fractura en la competencia de élite. La brecha económica y, por ende, deportiva entre Brasil y el resto del continente es un elefante en la habitación que no podemos seguir ignorando. La preocupación que han expresado medios como ESPN sobre cómo esta disparidad financiera afecta a la competitividad no es un tema menor, para nada. No se trata solo de quién gana, sino de si la competencia sigue siendo pareja, impredecible, que es al final lo que la hace atractiva. Mi argumento central es que esta brecha tiene raíces estructurales y amenaza con cronificar una falta de paridad. Entonces, ¿son los triunfos en la Sudamericana una señal de vitalidad general o más bien un indicativo de que la competencia verdaderamente reñida se está, refugiando en un segundo escalón continental? Mientras la Libertadores se convierte progresivamente en un torneo con un favorito
casi predeterminado? Reconozco que el factor financiero es un aspecto crucial, claro, en el fútbol moderno. Y la diferencia de presupuestos es evidente. Los clubes brasileños tienen una capacidad de inversión que les permite no solo fichar figuras de renombre, sino también, fíjate, repatriar talento que estaba en Europa, como hemos visto con casos como el de Filipe Coutinho en Vasco, o retener a jugadores con proyección europea como Vitao en Internacional. Eso es innegable. Ahora bien, reducir toda la ecuación competitiva al dinero sería, creo yo, desconocer la propia esencia y la rica historia del fútbol sudamericano. A ver, ¿cuántas veces hemos visto a equipos con presupuestos más modestos derrocar gigantes a base de inteligencia táctica, trabajo colectivo, desarrollo de talento local y esa famosa garra, que parece un cliché, ¿no? Pero que en la cancha se traduce en una intensidad y un compromiso que a veces el dinero simplemente no puede comprar? Los propios ejemplos que mencionamos, Liga de Quito en Independiente del Valle, son testimonio de proyectos deportivos bien estructurados, con énfasis en la formación y en la astucia para competir. Y el talento. El talento sigue brotando fuera de Brasil. Piensa en la aparición de jóvenes como Cristian Ordóñez en Vélez Sarsfield, un mediocampista que ya despierta interés sin necesidad de estar en la órbita brasileña. Subestimar la capacidad de resiliencia y adaptación de nuestros clubes, de nuestras ligas, creo que es un error. Sí, si bien valoro ese espíritu combativo y la importancia de la táctica, la pregunta clave, para mí, es si esa fórmula es sostenible a largo plazo frente a una disparidad económica que, no hace más que acentuarse. La capacidad de los equipos brasileños no se limita a fichar 1 o 2 estrellas. Radica en la profundidad de sus planteles. Pueden armar 2 equipos competitivos, rotar jugadores, gestionar lesiones y bajas por suspensión, sin que el rendimiento general se resienta drásticamente. Esa es una ventaja enorme en torneos largos y desgastantes como la Libertadores, donde la regularidad es fundamental. Para un club con un presupuesto ajustado, una lesión clave o una seguidilla de partidos puede ser devastadora. La preocupación sobre la brecha estructural no es solo una cuestión de romanticismo versus pragmatismo, es una cuestión de recursos que permiten mantener un nivel de exigencia y rendimiento constante, que otros difícilmente pueden igualar. No estoy negando el mérito de las victorias heroicas, para nada, pero sí cuestiono si podemos seguir esperando que esas hazañas sean la norma, o si se convertirán cada vez más en excepciones aisladas en un panorama dominado por la lógica económica. ¿Es realmente replicable el éxito de LDU o IDB de forma consistente por otros clubes no brasileños bajo este escenario actual? Me temo, la verdad, que es cada vez más difícil. De las competiciones, ¿verdad? Defiendo con vehemencia que la Copa Sudamericana es mucho más que un torneo de consolación. Es un indicador muy válido de la salud competitiva del continente. Ganarla implica superar obstáculos muy complejos y rivales de jerarquía. La final que Liga de Quito le gana a Fortaleza es un ejemplo claro. Un equipo ecuatoriano superando a uno brasileño en la instancia decisiva. Pero más allá de eso, el dato de que LDU haya eliminado a Botafogo, que venía de ser campeón de la Libertadores, en la fase de grupos de la misma Libertadores este año, ese dato es potentísimo. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que la línea que separa a los animadores de un torneo y otro no es tan gruesa como a veces se pinta. Demuestra que los equipos que pelean y ganan la Sudamericana tienen el calibre suficiente para plantarle cara y vencer a los protagonistas de la Libertadores, incluidos, claro, los poderosos equipos brasileños. No podemos desestimar así nomás la calidad y la dificultad que implica ganar la Sudamericana. Permíteme disentir un poco en ese aspecto, porque si bien la Sudamericana ha crecido en prestigio y nivel, nadie lo duda, la Copa Libertadores sigue siendo, sin lugar a dudas, la joya de la corona. Es el torneo que reúne a los campeones nacionales, a los equipos con mayor historia y presupuesto, donde la presión mediática y deportiva alcanza su cenit. El dominio sostenido allí durante 5 largos años me parece el termómetro más fiable para medir la temperatura real en la élite del fútbol sudamericano. La eliminación de Botafogo a manos de Liga de Quito fue una sorpresa, sin duda, y un gran mérito para los ecuatorianos, sí. ¿Pero invalida eso una tendencia de 5 años? Una golondrina no hace verano, como dice el refrán.
Un resultado puntual, por resonante que sea, no necesariamente altera un patrón tan marcado. Mi inquietud persiste. ¿No será que la Sudamericana se está consolidando como el espacio donde florece la competitividad no brasileña, justamente porque la Libertadores se ha vuelto una montaña, demasiado empinada? Si ese fuera el caso, no estaríamos hablando de un equilibrio saludable en el continente, sino de una fragmentación preocupante, de una división de la competencia en dos categorías cada vez más distanciadas en términos de poderío real. Pero ¿no podríamos interpretar esa fragmentación, como la llamas, de una manera quizás más positiva? A ver, quizás lo que vemos es una demostración de la profundidad y la diversidad del fútbol sudamericano. Tener dos torneos continentales fuertes, con campeones diferentes, con historias distintas cada año, ¿no podría ser una señal de vitalidad, de que hay competencia y calidad más allá de unos pocos equipos dominantes? Ampliemos la mirada por un momento. No solo Brasil, sino también Argentina, Ecuador, Uruguay, ya tienen su lugar asegurado en el próximo Mundial de 2026. Esto sugiere que las estructuras de formación de jugadores, las ligas nacionales en estos países, siguen produciendo talento de nivel internacional. Y ese talento eventualmente nutre a los clubes. La pasión que despierta el fútbol en cada rincón de Sudamérica, esa capacidad innata para competir y adaptarse a las circunstancias, son activos intangibles pero poderosos que no deberíamos subestimar. Incluso podríamos especular sobre cómo factores emergentes, como la creciente inversión de capital extranjero, particularmente estadounidense, en clubes latinoamericanos, algo que ha reportado SportsPro, podrían empezar a reconfigurar el mapa de poder en el futuro, aunque admito, su impacto real todavía es una incógnita. Claro. Sí, lo de la clasificación al Mundial es un buen punto, pero refleja más bien el nivel de las selecciones, donde la dinámica es diferente. Ahí se juntan los mejores jugadores de un país, jueguen donde jueguen. En el día a día de los clubes, la capacidad económica para construir y mantener planteles competitivos es mucho más determinante y constante. Que Argentina, Uruguay o Ecuador tengan buenas selecciones no soluciona, digamos por arte de magia, la brecha presupuestaria que enfrentan sus clubes contra los brasileños semana tras semana. Mi duda fundamental sigue siendo la sostenibilidad. ¿Son los éxitos de LDU o IDB el presagio de una nueva era de mayor equilibrio o son destellos brillantes en una noche que tiende a oscurecerse por el dominio económico? Tomemos de nuevo la eliminación de Botafogo. ¿Fue una señal de vulnerabilidad estructural del campeón brasileño, una grieta en la armadura? ¿O fue simplemente una mala noche, un accidente futbolístico como tantos otros que no altera la tendencia general? Yo la verdad me inclino a pensar que es más probable lo segundo. Una sorpresa bienvenida para la emoción del torneo, sí, pero que no cambia el fondo del asunto, que es esa creciente disparidad estructural. Entiendo tu perspectiva cautelosa, sí, pero me resisto a ver el panorama con tanto pesimismo. La eliminación del campeón defensor de la Libertadores, Botafogo, a manos de un equipo como Liga de Quito, que luego además demuestra su valía ganando la Sudamericana, no me parece un hecho trivial que podamos despachar como una simple anécdota. Para mí, es una prueba contundente de que las jerarquías no son inamovibles y que la competencia, la incertidumbre, sigue viva. En resumen, y reconociendo sin atenuantes el impresionante ciclo de dominio brasileño en la Copa Libertadores durante estos últimos 5 años, mantengo mi convicción de que los éxitos consistentes de equipos de otras nacionalidades en la Copa Sudamericana, sumados a resultados puntuales de gran impacto en la propia Libertadores, y sobre todo a la naturaleza impredecible, pasional y resiliente de nuestro fútbol, demuestran que la competitividad sudamericana a nivel de clubes sigue vigente. Es diversa, tiene profundidad y conserva intacta su capacidad para sorprendernos y, reinventarse ciclo tras ciclo. Y yo, para cerrar mi posición, reitero mi inquietud central. Esa racha de 5 Libertadores consecutivas en manos brasileñas, unida a la brecha financiera y deportiva que diversos análisis señalan como creciente, dibuja un escenario que, bajo mi óptica, plantea un desafío estructural mayúsculo para el equilibrio competitivo a largo plazo. Los triunfos en la Copa Sudamericana son valiosos, sí, oxigenan la competencia y merecen todo el reconocimiento, pero no resuelven, a mi entender, la cuestión fundamental sobre la paridad en la máxima élite continental, que sigue estando representada primordialmente por la Copa Libertadores.
Considero que estos éxitos no brasileños, aunque sumamente celebrables, deben ser analizados con prudencia en el contexto de una disparidad estructural que, de no mediar cambios profundos, amenaza con consolidar una hegemonía difícil de contrarrestar. Creo que ambas posturas que hemos expuesto se fundamentan en evidencia concreta, en los resultados recientes y en las tendencias económicas que afectan a la región. Lo que queda claro, eso sí, es que el debate sobre el verdadero estado de salud de la competitividad en el fútbol de clubes sudamericano es complejo, lleno de matices y desde luego no tiene una respuesta única ni sencilla. Valorar estas distintas perspectivas es esencial para intentar comprender no solo el presente, sino también las posibles direcciones futuras de nuestro fútbol. Sin duda, el material y los hechos recientes nos dejan, mucha tela para cortar y seguir analizando.